estamos. Eva Correa, Carmen Ortiz, Olga Martín, bienvenidas a las tres. Encantada. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por el apoyo. Un domingo por la tarde podríais estar ahora mismo tumbadas en el sofá viendo cualquier serie, viendo Gambito de Dama o cualquier otra sensación del streaming nacional. Pero estamos aquí para hablar de podcasting y de cómo monetizar el podcasting, que dentro de todo este mare magnum, esta marabunta de la afición por el podcast, todos nos preguntamos, sobre todo la gente que tenemos al otro lado. Os voy a ir presentando una por una, os voy a hacer una primera pregunta para que nos contéis y después ya vamos a charlar y voy a ir trasladando mientras charlamos las preguntas de la gente que está al otro lado, un poco este caos divertido que es Zoom, según quien hable. Empiezo contigo, Eva, que eres cofundadora y CEO de VoiceUp. ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo, querida Eva? Pues en el mundo del podcasting ya llevo pues desde el 2016. Pues sobre todo haciendo un trabajo, una labor de concienciación, un poco intentando acercar a las marcas pues todo el valor que tiene el podcast, ¿no? Hacer un poco esa labor de ya no solo de convencerles, ¿no? Porque al final eso está ahí y una vez que lo has escuchado, lo has entendido, se te convence, el convencimiento está ahí, ¿no? De lo que es el podcast. Pero es verdad que al final el podcast es un formato viejuno, ¿no? O sea, lo que es el formato tiene más de 20 años. Pero la realidad... Para el que lleva mucho tiempo es viejuno, pero claro, para el que lo acaba de descubrir es un formato súper novedoso. Esto de en tu móvil, sí, súper. poder escuchar un programa de un contenido muy concreto. Al final, bueno, yo a través de un podcaster muy conocido llamado Alex Barredo, que supongo que lo conocéis casi todos, compañero de trabajo, pues bueno, me habló de ello y me enamoré completamente. Y yo que estoy muy metida, llevo más de 20 años en el mundo del marketing y de la publicidad digital, pues sobre todo en la parte más de desarrollo de negocio, ¿no? Y de hacer otro tipo de acciones para marcas y tal, pues dije, ostras, esto es una bomba, ¿no? Para las marcas, para llegar desde otro lado a diferentes audiencias de una manera distinta. Y bueno, pues desde el 2016 ahí voy intentando evangelizar a todo aquel que me quiera escuchar y aguantar el rollo y en fin, pues desde el 2016. VoiceUp lleva un año, pero realmente Eva Correa pues lleva mucho más. Lleva mucho más. Bueno, pues suéltanos el rollo brevemente. Hemos escuchado el rollo de Podimo, que es patrocinadora, y escuchamos el rollo de iVoox con sus suscripciones para fans o con originals. ¿Qué ofrecéis al podcaster que se acerca a VoiceUp? Bueno, nosotros, si tengo que decir para qué nace VoiceUp, realmente nace como conector, ¿no? Realmente nosotros lo que hacemos es conectar al podcaster, es decir, el podcast, la audiencia del podcast, con marcas que se quieren, que el servicio o producto de estas marcas quieren ofrecérselo a las audiencias de estos podcasts, ¿vale? La segmentación la hace el propio contenido. Nosotros somos conectores. Nosotros lo que hacemos es trabajar con todos los podcasts independientes, ¿de acuerdo? Todo aquel podcaster que, digamos, el podcast nace desde una pasión, desde un expertise relacionado con un tema en concreto. Sí, desde tu entusiasmo por un tema. Desde tu entusiasmo. Lo hablábamos ayer y se habla siempre, efectivamente. ¿no? Un podcast funciona cuando alguien no solamente sabe de un tema, sino que sabe transmitir lo que le entusiasma. Efectivamente, ¿no? Y conecta con alguien que siente lo mismo, ¿no? Efectivamente. Entonces nosotros trabajamos con esa parte del podcast. Ahora mismo, pues evidentemente, el crecimiento de producción y todo esto ha crecido muchísimo, ¿no? Empezó Podium Podcast con sus propias producciones.
producciones y ahí está. Y ahora pues se está profesionalizando y se está haciendo grandes producciones en formato podcast, pero existe otra parte que al final es un poco la genuina, ¿no? Que es esa persona independiente en su casa que produce un contenido determinado. Nosotros trabajamos con toda esa parte del mundo del podcasting y lo que hacemos es presentárselo a marcas, ¿no? Para que confíen en una manera diferente de lanzar su mensaje, su contenido, crear contenido de su propia marca o relacionado con su marca dentro de podcast ya existentes, y nosotros lo que hacemos fundamentalmente es eso, ofrecer diferentes tipos de acciones, evidentemente con una remuneración de acuerdo al podcast, a su audiencia, y que por supuesto el podcaster esté cómodo, ¿no? Cómodo con la marca, cómodo con el mensaje que va a dar a sus oyentes y que al final lo que le ofrecemos al podcaster es eso. Oye, tenemos una marca que quiere apoyarse en tu podcast y que quiere lanzar su mensaje y a partir de ahí... Los conectas ya para que a partir de ahí ya lleguen al acuerdo que sean. O sea, efectivamente. Por coger un ejemplo que es el más fácil en estas JPod, que es nuestra protagonista, es Mariví, que nos decía ayer, quiero hacer un podcast con 60 y tantos años. Yo voy ahí, te digo, tengo este contenido, voy a hacer este tipo de podcast y tú me buscas marcas que estén interesadas. Nosotros lo que hacemos, más que yo buscarte una marca, nosotros estamos en contacto permanente con marcas, ¿no? Con agencias agencias de medios, agencias de publicidad, agencias de comunicación, y de repente llega una marca, ¿no? Netflix, ¿no? Vamos a poner una marca ya. Llega Netflix y dice, oye, mira, pues tengo un lanzamiento de una serie de misterio, ¿no? Y me gustaría, pues dentro de la estrategia de publicidad, me gustaría meter el podcast. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer esa búsqueda de podcast relacionados con cultura, historia, entretenimiento, ¿no? Y nosotros hablamos con los podcasters, oye, mira, tenemos a Netflix, que tiene este lanzamiento y que te interesaría entrar en esta campaña de publicidad, Ah, pues sí, fenomenal. Pues le decimos a Netflix, oye Netflix, mira, tenemos estos podcasts que entendemos que su audiencia puede ser muy afín a esta serie que vais a lanzar y tenemos estas audiencias, vais a llegar a estas escuchas estimadas en un mes. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer esta campaña de publicidad? Bueno, pues hay diferentes, ¿no? Por un lado puede ser que el podcaster lance pues un mensaje hablando sobre el lanzamiento de esta serie, o bien generar un contenido relacionado con esta serie, o incluso un capítulo, lo que sea, ¿no? Pero al final la idea es que tanto el podcaster se sienta cómodo con lo que está diciendo, con la marca, y que esté de acuerdo con esa remuneración, y que la marca entienda que si va a apoyarse en estos podcasts, entienda va a tener un retorno, que va a funcionar y va a tener un retorno. Claro, está bien asociar una cosa a la otra en las dos partes, ¿no? Eso es. Muy bien. Olga Martín, ¿qué tal estás? Hola, encantada. Además, creo que estás confinada, por lo que hablamos. Igual no debía decirlo, pero que estás ahí en París aquí, confinada. Todo muy casero, sí. Aquí estamos confinados, pero bueno, todo bien. Todo bien, la actitud que no falte. Sí. Cuéntanos qué hacéis en Tipeee, España. ¿Qué tipo de apoyo ofrecéis a los podcasters? Que es distinto, además. Tipeee es una plataforma, las ha nombrado antes José Antonio en la charla brevemente, es una plataforma de micromecenazgo. Entonces, es una plataforma que la base era francesa, pero ahora ya hemos llegado a España y me estoy encargando de eso. Y nada, pues lo que ofrecemos a los podcasters es una ventana, una plataforma en la cual su audiencia y su comunidad pueda apoyarles de manera recurrente, mes a mes, o lo que es muy interesante para podcasters por contenido, ¿no? Puede ser por una temporada una temporada o por un episodio, etcétera. Entonces somos una plataforma que nos dedicamos a eso, no solamente con podcasters, sino con todo tipo de creadores y artistas. Pero bueno, a los podcasters normalmente también les funciona muy bien, y hasta ahora tenemos bastantes podcasters en Francia, y como en España, viendo las cifras de José Antonio, pues sería muy interesante que también los podcasters nos conozcan y que sepan que es una alternativa
pues, no una alternativa, porque también puedes tener publicidad en tu podcast y que tu audiencia te apoye mensualmente, pero bueno, eso es a lo que nos dedicamos y pues hasta ahora ha funcionado muy bien y por eso pues, estaría genial que funcionase también en España. Claro, todo eso parte de la implicación de la audiencia con el contenido, o con el generador o la generadora de contenido. Es cuando ya tienes esa fidelidad hecha con tus oyentes, que ese oyente participe en todo eso, ¿no? Sí, totalmente es eso. Bueno, normalmente lo que tú dices suele funcionar con podcasts que tienen una comunidad muy fiel o podcasts de nichos o de un tema muy específico, porque ahí es donde normalmente la comunidad y la gente que les escucha pues son fieles a ese contenido y quieren que continúe y quieren que el podcaster siga haciendo ese contenido, porque si desaparece, normalmente pues no hay otro podcast igual o no hay algo parecido. Entonces, normalmente funciona muy bien con lo que tú dices, con comunidades muy fieles a su podcaster favorito y demás. Carmen Ordiz, tú haces un podcast que se llama, como lo que haces en muchos otros ámbitos, G de Gastronomía, y te hemos querido tener aquí para poner el otro punto de vista, o sea, la de la podcaster que hace unos contenidos e intenta monetizarlos de alguna forma. Supongo Totalmente. que estás tan abrumada como yo ante la cantidad de posibilidades que se abren para monetizar un podcast, ¿no? Me estaba sintiendo muy identificada con lo que está diciendo Olga, porque precisamente mi tipo de podcast, bueno, se está claro que no voy a hablar de ruedas de camión, me he especificado muchísimo en gastronomía, de hecho es eso, el podcast de gastronomía por G de Gastronomía, un poco también buscando pues que simplemente con el SEO, o sea, se fuera gente que le gusta la gastronomía, no llega, bueno, llegará gente que llega por casualidad, pero vamos. Mi público objetivo era gente que le apasionaba mi mundillo, que es, bueno, soy crítico gastronómico, pues intentar focalizarlo ahí. Y sí es verdad que estaba aquí cogiendo apuntes de lo que estabais diciendo ambas, porque a veces, y lo comentábamos el otro día David y yo cuando estábamos preparando esta charla, había como un poco de miedo de cara a, entre comillas, eso que a veces dicen de los youtubers en su momento, que era el venderse, ¿no? Y estabas diciendo, Eva, una cosa que me parece muy interesante, que es que cuando tú estás siendo fiel a tus principios y valores, hablando de un producto que verdaderamente te gusta, porque, por ejemplo, a mí sale en Netflix una serie que verdaderamente me gusta, que voy a hablar de ella en el podcast y que a mayores me va a retribuir, o sea, realmente es... te pagan. Claro, y encima yo creo que ¿No? ahora cada día más, por ejemplo, a mí me pasa en Instagram, igual al principio te daba hasta como más apuro hablar de una colaboración y ahora yo ya al menos tengo una suerte muy grande con el tipo de perfil de seguidor que tengo, pero al contrario, como que se alegran porque han entendido que yo les voy a enseñar algo que, ok, es una colaboración, pero que si no me gusta realmente, no voy a hablar de ella. Entonces yo creo que haber llegado a ese equilibrio y que existan plataformas como la vuestra me parece maravilloso. Eso es. A ver, realmente nosotros hacemos un trabajo muy artesanal, ¿no? Quiero decir, nosotros somos, digamos, el lado opuesto a lo que podría ser tecnología. Quiero decir, nosotros somos personas, que hablamos con personas, que lo que hacemos es decirle, oye, mira, tenemos esto, ¿qué te parece? Trabajamos que el mensaje sea lo más adaptado y orgánico posible y abierto posible y libre posible del podcaster a su audiencia. O sea, no queremos para nada que sea, digamos, que se parezca a una cuña publicitaria, ¿no? Lo que todos cuando escuchamos la radio, ¿no? Y decimos, Dios, y desconectamos completamente, incluso lo apagamos, ¿no? Para no tener que tragarnos esas cuñas que sí que entendemos que se vive de la publicidad, todos por desgracia, es uno de los motores de la economía, ¿no? La publicidad, pero que efectivamente donde está el éxito es en ese poder de prescripción que tiene el podcaster con su audiencia. O sea, casi, no sé, la gente que somos muy podcasteras, ¿no? Que nos gusta mucho el mundo podcast, realmente nos interesa, nos gusta precisamente porque tiene esa pasión, ¿no? ¿Sabéis? O sea, vamos más allá de si esa persona es un experto, es un periodista, ¿no? Pues para eso me voy con Carles Francino, ¿no? Me pongo a ser y fenomenal. No es eso, realmente no nos engancha eso, nos engancha otra cosa. Y ese es uno de las fortalezas que tiene el podcast, ¿no? Y cuando hablamos con una marca, lo que le transmitimos es eso, ¿no? Decimos, no, esto no es radio, cuidado. ¿Vale? O sea, esto es, precisamente por eso el retorno de
del mensaje, ¿no?, hacia la marca es altísimo, en torno más al, o sea, más del 70% de los usuarios que escuchan un mensaje de una empresa, de la voz de su podcaster, interactúan con la marca, ¿vale? Y eso no es casualidad, eso es porque realmente hay una credibilidad hacia el podcaster, ¿no? Si me lo está diciendo mi podcaster, si me lo está diciendo esta persona, es porque realmente esta persona cree en el mensaje. Y eso es lo que nosotros intentamos cuidar. Está bien hacer dinero, está bien, de hecho, oye, qué bien, porque al final uno quiere vivir de su pasión, pero no tiene por qué ser algo que no sé, que nos chirríe, ¿no? No es publicidad, entonces no. Bueno, Sí, cuidado, hay muchas maneras de hacer publicidad, hay muchas maneras de... Y al final, ¿por qué vamos a negarnos algo que al final todos tiramos de ello, ¿no? Aunque sea de diferentes formas. Yo estoy, no sé, imaginaros, me gusta la montaña y si a mí me gusta mucho la montaña y quiero comprarme unas botas de montaña, pues evidentemente voy a buscar contenido relacionado con botas de montaña y al final voy a comprar, ¿no? Y a mí me va a llegar de muchas maneras. ¿Y eso se paga? Hombre, claro que se paga. Ese mensaje que a mí me va a llegar, evidentemente que detrás hay una remuneración. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es cuidar los valores del podcast, ¿no? Y ponerlos, digamos, pues en contacto con marcas que entienden ese valor y que son conscientes de que su mensaje va a tener una penetración muchísimo mayor que en otros medios. Yo creo que hay un componente también de cara, yo lo estoy viendo ahora, ¿no? Me pilló por fuera por un proyecto, estoy fuera, no estoy donde normalmente vivo, y entonces si iba a estar un mes sin hacer podcast porque estaba cambiando de una situación a otra, al final han pasado un mes y medio, casi 2. Y ayer preguntaba por el Instagram porque me estaban escribiendo diciéndome la gente, es que ya no me acompañas al paseo, he escuchado algún capítulo incluso 5 veces. Qué y yo digo, ¿pero cómo te puedes escuchar 5 veces un episodio? ¿Sabes? Y que también está eso, que hay veces, por ejemplo, que igual hablé en el episodio 3 de una marca X y me dice, ¿pusiste algo ayer? Me dice una marca que salía en el episodio 4, por ejemplo, y yo, no. Y dice, pues debió de ser que justo, no sé por qué, escuchar, y me han escrito como 3 personas, ¿sabes? Preguntando y dices tú, es que realmente no sabemos casi el alcance. Y luego la diferencia también yo creo entre la teletienda, que es lo que estabas hablando, ¿no? Y el ser verdaderamente un amigo. Yo cuando nació G de Gastronomía, por ejemplo, y David y algún profesor por ahí que había del máster que estudié en Gijón, precisamente, en la Cámara de Comercio de Social Media, yo ahí ni me planteaba lo que iba a ser realmente una serie de seguidores fieles que te permitan, por ejemplo, eso, que te estén pidiendo el podcast y que además tú se lo digas. Yo siempre dije cuando empezó el blog que mi objetivo era comunicar algo aparentemente, como dice David en su libro, un poco técnico, un poco, en ocasiones, un poco redicho, como era la gastronomía antaño, que era como muy en corsé, sí, a mis amigas. Entonces, mi tono de comunicación era ese, como amigos. Entonces, yo creo que el podcast te permite también acompañar a la gente al trabajo por la mañana. Por supuesto. Y está oyendo tu voz. Y al final te cogen cariño, que yo no me lo creía cuando la gente me decía, es que te tengo cariño porque te voy escuchando en el coche y me vas amenizando, y a los invitados que tienes y no sé cuánto, y gracias a ti descubrí a X. Yo recuerdo a Maribí seguidora del podcast. La primera vez que escuchó mi podcast, no sé, que luego se manifieste, casi no sabía en plan, ¿y qué tengo que hacer? No sé cuánto. Y a mí me encantó. Yo la conocí en la cuarentena, nos conocimos en la cuarentena vía telemática. Sí. Y dices tú, es que se crean cosas que son unas relaciones que yo creo que a priori en otro tipo de plataformas, otro tipo de publicidad, sería muy difícil, muy difícil. Es más honesto, creo, que otro tipo de... Pero es porque el espíritu del podcast es esa pasión. O sea, no es por menospreciar lo que ya existe, ¿no? El mundo youtuber, influencer, todo esto, pero al final, bueno, es otro concepto, ¿no? No, ni mejor ni peor, es otra cosa. Pero realmente lo que sois vosotros como podcaster es que efectivamente, o sea, vosotros sois capaces de generar una relación emocional con vuestra audiencia, ¿no? De credibilidad.
Carmen. O sea, si yo te sigo y lo que me estás contando me lo estás diciendo desde que tú te lo crees, o sea, desde que lo que realmente tú es que lo crees, no es que me lo estés contando porque estés sacando nada, ¿sabes? Porque es que realmente lo estás viviendo y te lo estás creyendo, pues es que me lo vas a transmitir de igual forma. Entonces, si tú... yo tengo una marca, ¿no? La que sea, relacionado con el mundo de la gastronomía, y te digo, oye, Carmen, ¿te gusta esto? ¿Qué te parece? Sí, ¿cómo lo ves? Si a mí me dices que sí, es que sé que, porque crees en esa marca. O sea, dices, jolín, Eva, fíjate, pues, oye, fenomenal. Y al final es que eso tú lo vas a transmitir igual que tu contenido. Ese es el valor de vuestro valor, ¿no? De cara a la audiencia. Y eso es lo que nosotros desde VoiceUp estamos intentando transmitir a las marcas para que no vean el podcast como un canal de publicidad más. ¿Me explico? Nosotros no, o sea, vale, la radio, fenomenal, estupendo, millones de usuarios escuchando radio, no sé qué, las cuñas, el tal, no sé qué. Esto es otra cosa. Es otra cosa. Entonces somos de verdad, somos muy pequeños, somos muy boutique, o sea, de verdad, cada campaña de publicidad que hacemos lleva muchísimo trabajo, no os lo podéis ni imaginar. Pero las marcas repiten y dicen, ostras, pues es que esto está funcionando. Sí, Sí, pero mira, habéis introducido, perdona que os interrumpa, pero habéis introducido dos conceptos que yo creo que están debajo de todo este debate sobre la monetización, más allá de los modelos, porque modelos hay muchos y lo que hablábamos antes un poco con José Antonio, de que la gente va a ir probando hasta que encuentre dónde está más cómodo, dónde les resulta más rentable. Y yo creo que todo esto parte de que en España tenemos una relación con el dinero y el lucro un poco enfermiza. De hecho, la palabra lucro en España es algo peyorativo, ¿sabes? Sí. El ánimo de lucro es algo sancionable. Sí. Supongo porque nuestra cultura católica frente a la protestante. Pero yo os pongo el ejemplo del podcaster o la podcaster que lleva tiempo haciendo un podcast en abierto y de repente decide o bien buscar un patrocinador o buscar cuñas o demás. Inmediatamente va a haber una parte de su audiencia que lo va a señalar como un vendido o una vendida, porque de repente ha metido publicidad cuando nunca ha vendido, como si no tuviera derecho a sacar dinero o rentabilidad en un entorno digital donde simplemente el hecho de compartir datos ya genera beneficio para unas grandes multinacionales. El hecho de que hagas un registro en cualquier sitio, ya hay alguien que se lleva esos datos. Sin ir más lejos, esto lo estamos retransmitiendo por Zoom. ¿Quién no tendrá Zoom de beneficio con todos los registros de cada uno Nada que es gratis. Y dejamos nuestro correo electrónico? Claro, pero sin embargo, socialmente en España, y esto es muy español, sancionamos al que quiere hacer un poquito de dinero con algo que le funciona, ¿no? Sí. Y luego también es verdad que lo hablé con Carmen el otro día, que por ejemplo en el ámbito de la gastronomía, que yo también lo conozco un poco, es cierto que hay prescriptores, esta palabra que está de moda, o gente a la que le concedemos autoridad, que de repente, porque una marca le da dinero, empieza a decir que las aceitunas no sé qué son la leche, aunque todo el mundo sepa a ciencia cierta que son absolutamente infames esas aceitunas, ¿no? Sí. Y pierden su autoridad, porque sí que es verdad que hay algunos casos en los que se venden, pero en realidad yo creo que son muchos menos que la honestidad del podcaster o el creador de un contenido. En nuestro caso, yo os puedo decir, ya trabajamos con muchísimas podcasters, con muchísimos, y todos vamos, es que os lo prometo, vamos, o sea, no existe una campaña que nos haya dicho un podcaster, venga, sí, porque quiero, entre otras cosas, porque realmente por ahora los volúmenes de monetización no son altísimos. Aquí no estamos ofreciendo para que la gente se jubile por 2 campañas, entenderme. O sea, estamos hablando, ¿no?, de que al final a esto le queda recorrido, ¿no? Y que al final no le estás diciendo, oye, deja de hacer lo que estás haciendo y haz esto otro. Simplemente le estamos diciendo, oye, que existe este cliente que le gustaría contar contigo para su campaña. Ahí te lo ponemos, os organizamos el meeting y vosotros reunís y llegáis al acuerdo que sea. Nosotros hacemos esa negociación, les decimos, oye, hay tanto dinerito para ti, ¿te interesa este dinerito para ti? Mira, tienes que hacer esto y esto. Y tienes que llegar a estas escuchas. ¿Tus escuchas cuántas son? Imagínate, pues 5.000 por capítulo, fenomenal. Pues hemos contratado con este cliente 10.000 escuchas para tu capítulo. Pues tienes, en 2 capítulos, tienes que lanzar un mensaje relacionado con esta marca. Les mandamos el briefing, en este caso, imagínate, Carmen, te lanzaríamos un briefing y tú dirías, vale, ¿esto cómo lo hago?
Pues se me ha Ya está, ocurrido pero lanzar luego este está la mensaje. honestidad de cada cual, porque tú puedes lanzar un mensaje publicitario avisando de mano que es un mensaje publicitario y ya está, y Claro, lo dices, hombre, ¿no? por Y ya está. supuesto. Yo aquí Aquí no hay... quería introducir a Olga, que la tenemos ahí callada, No, pero porque quería porque dejar el a Eva modelo, que explicase cómo son, o sea, son cosas diferentes, pero estoy totalmente de acuerdo con Eva y sobre todo lo que has hecho tú, David, que se describe un poco mi día a día con los creadores por teléfono, explicándoles que al final pedir dinero de mecenazgo o hacer publicidad en tu podcast o cualquier tipo de manera para monetizar un contenido que tú haces porque es tu pasión y das un montón de tiempo a ello, hay que intentar cambiar ese concepto de la sociedad de que te forras por una campaña publicitaria como si todo ojalá. podcast que a lo mejor les... Ojalá. Claro, Habrá dos. la Que gente piensa creo eso. que en el mundo hay 2 o 3. Claro, claro, porque se piensan que, bueno, que a lo mejor vamos poniendo nombres Dulceida o Rubius, ellos a lo mejor pues, son cantidades diferentes de dinero, ya se piensan Total. que si Carmen a lo mejor hace una publicidad ya lo ven como, ¿para qué quiere más? Si es que a lo mejor ella ya está forrada, ¿sabes? Son como son pensamientos que siempre Sí, la gente Casi. que creo que hay que cambiar. Y en mi trabajo es intentar explicar a esos creadores. Por ejemplo, tengo muchos que me dicen, pues mira, yo estoy en Tipping y ya gano 250 euros mensuales, que eso te da para una compra y demás, ¿sabes? Que tampoco es No, te va para un una par de cantidad facturas, enorme, ojo. claro. Entonces me dice, y me gustaría hacer publicidad, ¿no? Pero me da como cosa porque ya pido dinero en Tipi y tal. Le digo, mira, mi consejo es que hagas lo que tú creas que puedes hacer, una publicidad, que lo que dice Eva, si a ti te gusta realmente eso y vas a hablar ya, pues sí, si te pueden pagar por ello, pues joder, ¿por qué no lo vas a hacer? claro. Y el que te dirá en plan, oye, has hecho un publicitario cuando encima estás pidiendo dinero en Tipi, tío, joder, es como, mira, o sea, tengo que ganarme la vida, quiero Claro. vivir de esto, me encantaría poder Eso vivir de esto y es. son las maneras de hacerlo. Entonces, hay que intentar cambiar esa crítica, yo creo, y Eso es. ese miedo de los creadores, en este caso podcasters, a dar el paso y que no pasa nada. Si Eso tú es. eres honesto Eso es. al pedir dinero y crearte una página en Tipeee, y tú eres honesto porque lo necesitas y porque de verdad quieres dinero para vivir de ello, y tú eres honesto con una campaña publicitaria que haces en tu podcast, creo que no hay problema. Y la Tienes gente todo el tiene derecho del mundo. Si que es que al final es lo que dice David. Si es que en nuestro caso, por ejemplo, no les obligamos absolutamente a nada. Quiero decir, si les Total. encaja, si les vale, si les sirve. Oye, mira, pero voy a decir antes de nada que esto es ¿no? Está patrocinado por o es en colaboración con. Fantástico, pues dilo. Es tu contenido, es tu podcast, eres el dueño. Es simplemente, bueno, pues este cliente le gustaría que lanzaras tú ese mensaje y ya está. O sea, Pero fíjate, o sea, tú estás hablando de un servicio que más allá del resultado final, cualquier creador de contenido individualmente no puede lograr, que es una red de contactos que tú pones ahí para que te beneficies, o sea, te pongo en contacto con la gente con la que puedes encajar en ese sentido de colaboración. Y en el caso de Olga, estás hablando del mecenazgo. Mecenazgo, que es una palabra súper bonita, o sea, que casi Me encanta. nos lleva al Renacimiento. Aunque Total. en España lo único que sabemos del mecenazgo es el Renacimiento que estudiamos en el instituto, porque no es un formato que se haya desarrollado. De hecho, hubo un gobierno Tenemos que sacarlo. Claro, hubo Tenemos un que gobierno que ponerlo de intentó sacar moda. adelante una ley del mecenazgo cuando estaba José María Lasalle de secretario de Estado de Cultura y ahí se Sí, quedó. sí, José María sí. Lasalle hablando solo de mecenazgo sin que nadie le hiciera ni caso. Supongo, Olga, que cuando tú vas a contar qué es un mecenazgo, la gente se queda como, ¿de qué me estás hablando? O sea, como que no sabemos en España qué es eso Sí. Bueno, que la gente apoye tu creación cultural. sí, tengo un poco de suerte porque, bueno, en España tenemos a Berkami, que son brutales en el crowdfunding, vamos a decir, el crowdfunding normal, el básico, de tengo un proyecto y en 30 días quiero... Entonces, eso me ayuda mucho porque al final, en otros países a lo mejor no hay plataformas tan conocidas, entonces es la que sí que cuando hablo con creadores y demás, y hablo de crowdfunding o micromecenazgo, ese tipo, Berkami y demás me han ayudado un poco a hacerme el camino un poquito más... más fácil, de que de verdad funciona y que si lo haces bien y como hablábamos antes con una honestidad y tu proyecto es chulo, te gusta lo que haces y quieres realmente vivir un poco de ello, la gente se echa más las manos en la cabeza cuando se abre la página y a lo mejor ya está abierta a lo mejor durante 2 semanas y me llaman y me dicen no funciona, no entiendo por qué. Y yo me pongo a mirar las redes, me pongo a mirar su contenido y veo que no lo han comunicado, ¿no? Entonces, en el momento en el que tengo que decirles que, joder, que intenta ponerlo por algunas zonas para que la gente lo encuentre y la gente sepa que te puede apoyar, ahí es cuando, no, es que van a saber que estoy pidiendo dinero, ¿dónde lo pongo? Y es como, es que si no, no va a funcionar, ¿sabes? Quiero decir, no sé cómo, es que... Sí, es espurio. Es eso.
Pero lo Entonces, al igual entiendo, que lo mola entiendo. compartir un link de Berkami, porque esa empresa, esa plataforma, la gente sabe que es para proyectos culturales y demás, lo que a mí me encantaría conseguir y tendrá, o sea, tardará con el tiempo y demás, pero que Tipeee sea un poco eso, que al final se sepa que lo que hay detrás es un creador que gusta a gente y que hay gente que está dispuesta a apoyarla, ¿no? Y que la gente pues, no le dé tanta vergüenza o miedo compartir ese enlace, que al final es un enlace a una página en la cual te presentas, pones un poco tu universo y la gente te apoya, la gente que te conoce ya de antes. Y no sé, me gustaría que se quitase un poquito ese miedo, ¿no? Que funcionase más y que Sí, fuese más. además eso tiene un valor añadido que es que te dan un voto de confianza, en el fondo, como cualquier crowdfunding. O sea, lo que mola de los mecenazgos es, tengo esta idea, es esto lo que voy a hacer o lo que estoy Es haciendo, brutal. fíjate de mí porque va a estar bien, antes incluso de que lo veas, ¿no? No, no Sí. sé si es Carmen, te he brutal. cortado antes, que creía que creo que querías intervenir. No, decía que hay una cosa también muy extendida, aparte de lo del ánimo de lucro en España, que es un problema, y es el síndrome del impostor, ¿no? Que hay veces que es que cuando empiezas, te da la sensación, hablo como podcaster, ¿eh? Te da la sensación sí. como de, ¿me estará escuchando alguien? Porque dices tú, o sea, ¿para quién estoy hablando? Luego ya te acostumbras, la gente empieza a interactuar por las redes sociales, no sé cuánto, pero hay un punto en el que tú dices, jo, luego empiezas a ver las métricas de las estadísticas y todo eso y te lo empiezas a creer un poco, pero si no es como que te da hasta apuro decirle a o que marcas puedan confiar en ti por eso, por el síndrome del impostor que dicen los psicólogos, ¿no? Que está tan Sí, sí, extendido sí. que a mí en un principio me pasaba también con el blog, que dices tú, pero ¿cómo va a querer nadie pagar por esto? Y yo me di cuenta en la cuarentena, me dediqué a hacer todos los días un podcast en el que básicamente era hablar contando mi día a día. Pues un día contaba que había quemado unos champiñones, como otro día contaba una receta, ¿no? Todos los días. Y me quedé alucinada por la cantidad, porque vi la reversión, o sea, la gente que te escribía, pues tal, yo esto, yo lo otro, y te das cuenta de que no estás solo, pero también yo creo que puede ser un poco eso, que te da como hasta puro pedir hasta que te lo crees, porque Claro. todavía es algo como muy Te cuesta No, sí, desconocido. sí, creértelo. Todavía hay Al gente a la final que te le cuesta. digo, no, sí, tengo un podcast, y es como en plan, Bueno, y luego hay que un problema también que es cuando tú le preguntas al podcaster, ¿no? Ahora, nosotros en nuestro caso hemos hecho un poco como al revés, ¿no? Antes sí es verdad que decíamos, bueno, ¿qué precio tienes, no? ¿Cuánto cuesta tus escuchas, ¿no? Por una mención, imaginaros. Y es, sí, o sea, no saben, no, quiero decir, normales, al final no hay, Claro, no no ha hay un tarifado, tarifario, nunca se ha nunca parado haya a pensar tarifado, cuánto cobro ¿no? yo por esto, claro. Exactamente, ¿no? Y es muy curioso porque uno, yo qué sé, imaginaros, un podcast puede, de 1000 escuchas al capítulo, puede decir, pues 5000, ¿no? Y otro que tiene 500.000 dice 500, Todo lo contrario, claro. así. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que era mejor decirles, oye, tenemos este presupuesto, ¿te encaja o no te encaja? Ya está, porque si no, es un lío, ¿no? Pero es verdad que es un poco también lo que tú dices, ¿no? De saber, de no tener el equilibrio de cuánto cuesta mi contenido, o sea, qué valor le pongo, ¿no? Y hay muchos podcasts que entienden que no, si yo no hago nada, si yo no soy nada, si esto yo lo hago en mis, ¿no? Y les da como apuro, ¿no? El pedir o cuando les ofreces, pero a mí, de verdad, pero tal, y otros, sin embargo, pues al revés, ¿no? Les parece que les tienes que dar dinero, ¿no? Por mandarles un mail. Quiero decir que, Claro. bueno, Y que luego yo pues creo que mola mucho el ver el recorrido de, por ejemplo, si yo apoyo a Carmen, vamos a decir a partir de ahora, y yo veo que va evolucionando, o gracias, hablo un poco de todo, gracias aunque sea a contenido publicitario o a mecenazgo, pero tú ves que esa persona va evolucionando, que la calidad del sonido empieza a ser mejor, que empieza a hacer cosas más chulas que a lo mejor antes era más caras y no podía, o lo que sea. Y eso, o sea, es una sensación brutal de haber dicho, pues en el caso publicitario, gracias a mí, porque soy una audiencia y por eso una marca se interesa, gracias a mí lo ha conseguido, y en el mecenazgo, pues aún más, porque es tu dinero. Entonces es como un sentimiento que hay que estar contentos. Creo que te has quedado ahí medio parada, Olga, sí, ¿no? Olga se ha quedado parada, sí. Sí, es la conexión con París. Bueno, aprovecho para deciros algunos de los comentarios que van cayendo por aquí en el chat, como por ejemplo Rubén Llames, compañero de la Asociación Asturiana de Podcast, que dice: hay que superar el pensamiento
tú antes molabas cuando tu podcast se escuchaba en garitos, que supongo que se refiere al hecho de tú molabas cuando no tenías publicidad ni te sacabas 4 euros. Miguel On The Road, que On The Road supongo, como decía antes, es un apellido muy típico de alguna zona de España, dice, hay influencers ganando dinero por una historia de Instagram, compañeros, perdamos el miedo a la publicidad. Gorka Artaza nos dice, nadie se cuestiona el pedazo de cartel luminoso de Coca-Cola en Blade Runner. Efectivamente, estamos chupándonos los emplazamientos de productos, ya no en Blade Runner, sino en casi todas las series que vemos en streaming y nos parece lo más normal, pero luego nos echamos las manos a la cabeza como cuando un pequeño podcaster saca algo de remuneración. Y luego, aquí dice José David del Puello, quizás sería interesante hacer pública una lista de precios, aunque sea entre tal y cual, porque hay gente muy perdida. Gente que pide migas y gente que se pasa y ponen unos precios aproximados públicos, y poner unos precios aproximados públicos haría que las marcas también echasen un ojo. Hombre, lo de poner precios supongo que es difícil, ¿no? Es muy difícil, sí, porque al final, a ver, al final es que, a ver, nosotros es verdad que trabajamos en, bueno, CPM, ¿no? Coste por mil, bueno, por mil escuchas, tal, bueno, es una manera un poco de intentar tener unas tarifas lo más equilibradas posibles para todos, ¿no? Para todos. Pero bueno, hay podcasts que son muy conocidos y no voy a nombrar a ninguno, pero hay podcasts muy conocidos con podcasters muy conocidos, conocidas, y donde ellos entienden que tienen unas tarifas, son sus tarifas, más allá de las escuchas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que son podcasters que son conocidos por otros medios, ¿no? Uh-huh. Por otras cosas que han hecho en su pasado o que lo hacen junto con el podcast y que ya, digamos, tienen todo vendido, por decir algo. O sea, ya, en fin. Pero bueno, Sí, sí. porque son influencers. Bueno, porque entonces, han conseguido esa categoría, claro. Son influencers en otros entornos, se montan el podcast y al final, pues bueno, pues... pero es que... Bueno, yo supongo que aquí hay un punto que luego está no quiero decir integridad, pero hasta donde estás dispuesto a ceder a cambio de determinados patrocinios o publicidades. Asociamos que tengas una publicidad, un patrocinio o lo que sea, un mecenazgo no, por ejemplo. El mecenazgo se libra de eso, Olga, yo creo, en la imagen que tiene. Perdón, he vuelto, que se me ha cortado. Sí, te hemos visto, hemos continuado cuando hemos visto que desaparecías. Pero entendemos que en cuanto entra la publicidad, aquello se convierte en algo perverso, porque la publicidad condiciona el contenido, cuando a veces no tiene por qué. La publicidad simplemente puede asociarse a un contenido que le gusta previamente, ¿no? Luego están entrando algún comentario por aquí, por ejemplo, Poli Valverde dice que monetizar está bien, pero no hay que olvidar que lo que da fuerza al podcasting en España es el podcasting amateur. De acuerdo. Bien, estamos todos de acuerdo, claro. Totalmente. O sea, como cualquier medio de comunicación, su fuerza está en que sea algo democrático, gratuito y que sea una forma de comunicarnos entre nosotros. Así es. El objeto de este debate es que, bueno, pues hay quien quiere dentro de este mundo sacar algo de dinero, digo, hacerse rico, ojalá te pudieras hacer rico con el podcasting fácilmente. Pero yo creo que es un poco romper esa idea de que porque tengas un patrocinador te está condicionando el contenido. No. Hay quien sí que igual traga con eso y hay quien no, ¿no? Pero yo creo que es bueno, y os lo digo desde la otra parte, desde el creador de contenidos, que suena muy estupendo, pero al final es gente que hacemos cosas como las que estáis al otro lado. Yo creo que es agradable ver que por lo menos tienes la posibilidad de sacar dinero en un mundo donde todo el mundo saca dinero a nuestra costa, o por lo menos donde grandes corporaciones multimedia tecnológicas sacan dinero a nuestra costa. Tengo otra pregunta, dice Iván Pachi. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué datos estadísticos del podcast creéis que deberíamos tomar más en cuenta para tener una referencia y así valorar económicamente cada podcast? Porque tenemos un problema con las estadísticas. Esto ya salió ayer. Uno de los problemas que hay en España es que es difícil saber realmente las escuchas, porque lo hablábamos con el fundador de iVoox, que incluso confundimos descargas con escuchas cuando no tienen nada que ver, ¿no? Muchas veces. ¿Qué
¿qué criterios seguís, por ejemplo, en VoiceUp a la hora de valorar el alcance real o la audiencia real de un podcast? Bueno, a ver, primero y más importante es que nos ceñimos en unas escuchas IP España. Es decir, imaginaros, ¿no? El mundo de la publicidad pues, se mueve por mercados. Entonces, como bien sabéis, pues bueno, dentro del mundo podcast no se puede segmentar por mercados. O sea, tú lanzas el podcast y te escucha todo el mundo. Nosotros lo primero que pedimos es cuántas escuchas tiene tu podcast en España, ¿vale? Normalmente nosotros nos basamos en la plataforma donde esté alojado el podcast, ¿vale? Y al final, bueno, pues entre iVoox, Spotify, cogemos las 3-4 plataformas más importantes, porque ya sabéis que hay muchas, y ahí pues es un poco donde hacemos un poco el mix, ¿no? El mix. Cogiendo los datos de uno y de otro, Sí, haces un mix hacemos aproximado. un mix. A ver, no existe, no sé si conocéis la herramienta Comscore, los auditores Comscore en el mundo digital. Pues, no existe eso en podcast, obviamente. Ojalá existiera eso en podcast, sería todo más fácil. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo digital el Comscore son auditores que auditan las audiencias de cualquier medio en entornos digitales, ¿vale? Y cualquier campaña de publicidad que hacemos en medios, en entornos digitales, quien nos da el dato es Comscore. En el caso podcast no existe, no mide, no hay ningún auditor externo que nos pueda dar ese dato de forma objetiva. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que nos tenemos que creer lo que nos dice las plataformas o nos tenemos que creer lo que nos dice el podcaster. No hay otra forma, no hay otra manera de saber la escucha. Por ejemplo, Podium Podcast. Pues Podium, si yo soy un cliente y quiero hacer una campaña en uno de los podcasts de Podium Podcast, me voy a tener que creer la métrica que me dice Podium Podcast. No hay ninguna herramienta externa que me diga las escuchas que tiene uno de sus podcasts, ¿no? Pero mira, tenemos a Javier Díaz que introduce una variable muy interesante. Dice, la audiencia tiene el mismo valor en todas las plataformas y se explica. Sí. En Spotify, por ejemplo, hay una audiencia muy generalizada y acostumbrada a escuchar más música que otra cosa. Pero en iVoox o en Podimo hay una audiencia 100% de podcast. 100%. ¿Se computa igual a la hora de la publicidad que tengas determinada audiencia? Ahí se hace tabla rasa, ¿no? Sí. Claro, porque lo otro es simplemente intuitivo. Ya sabes que en Spotify la gente escucha más música, pero no tienes tampoco un algoritmo que te... un valor importante es el tiempo de escucha, ¿no? Quiero decir que nosotros las métricas que damos al cliente es pues la geolocalización de la escucha, ¿no? El comienzo de la escucha, el tiempo de la escucha y la finalización de la escucha. Esas son las métricas que puedes dar al cliente, no puedes ir más allá porque no. Yo os voy a hacer una pregunta que no sé si será la última por la hora a la que vamos. A las 3, a Olga, a Carmen a la hora desde el otro lado. ¿Notáis la diferencia de edad a la hora de hablar estas cosas? Olga, tú cuando, por ejemplo, te enfrentas a proyectos de mecenazgo, ¿notas la diferencia de edad de si quien tienes delante es un podcaster, un creador de contenido cultural de 25 años o uno de 45 a la hora de enfrentar la monetización o no? Sí. Te has quedado parada después del sí, qué rabia. Creo que te has quedado ahí otra vez en París. Sí, me temo que sí. Pues te toca, Eva. Ahí ha vuelto. No te preocupes, bueno, ahora, ahí estás. Que lo que tiene que a veces no, porque a veces sobre todo me sorprendo de que a lo mejor me hablo con un creador de contenido de casi 60 años y de repente el tío... ¡Ay! Nos ha dejado a medias. Se ha dejado con las ganas, con el creador de 60 años que le sorprendía. Vaya rabia. ¿Tú lo notas, Eva? ¿Tú notas esa diferencia de edad a la hora de vender una monetización según la edad del creador? ¿Es más fácil con los más jóvenes? ¿Es más difícil? Pues es curioso. Yo pensaba que iba a ser más fácil con los más jóvenes y no. No, ¿por qué?
Porque van con más expectativas, porque Sí, yo creo van que sí, están más influenciados por el fenómeno youtuber de éxito, que totalmente. con esto me puedo hacer rico y me tienen que pagar un Sí, montón de dinero porque yo lo valgo, ¿no? un poco sí, Claro, es que ayer también salía ese fenómeno del youtuberismo que ha creado como dos sí, clases sociales, ¿no? El que gana un montón de dinero y todos sí, los que están abajo cobrando 4 centavos por su conexión. sí, Pero bueno, es así. sí. Ya Carmen, estoy, perdón, a ver si me da, o sea, que sea para mira, estás despedirme de ahí, Olga. vosotros. Perdonadme, No te preocupes, estás sudando es por que la no entiendo, conexión. no entiendo qué ha pasado. Nos decías que te sorprendía encontrarte con un creador, una creadora de 60 años Claro, que y a ahí se ha veces cortado. conocían todas las plataformas y que sabían a veces más que yo, ¿sabes? O sea, me he sorprendido más que darme cuenta de la diferencia. Sí que es verdad que los creadores a lo mejor más jóvenes sí que están a lo mejor más motivados y en mecenazgo, el crowdfunding y demás les dice algo y sí que a lo mejor están más, o sea, a lo mejor no ponen tantas trabas, ¿sabes? Pero la verdad que me lo planteas ahora y nunca me lo había planteado, ¿eh? Voy a pensarlo más porque creo que no, o sea, no lo sé, no sabría bien qué Bueno, pero responderte. tienes casi un año para plantearlo porque como te vas a venir a las jornadas presenciales del año que Claro, viene, y ahí responderé a la os pregunta. dejo todo hasta yo creo que casi seguro será en octubre del año que viene para que lo Sí, vayáis pensando y demás. vale. Carmen, tú como creadora, tú sí que notarás cuando el que tienes delante o la marca con la que colaboras, la persona con la que tienes que negociar, tiene 25 o 30 años o tiene 60 años, ¿no? A la hora de explicarle el impacto que puede tener un podcast. Sí, se nota. Bueno, más que la edad, yo creo que lo dentro que esté del mundo de los medios nuevos y de lo no convencional. Pasaba igual cuando empezaban los blogs o cuando empezabas a hacer cosas con Instagram y te llegaban empresas y les decías, hombre, yo te sugeriría que fueras a Instagram en lugar de querer un post en el blog porque ahora tiene más reversión el post. Y se quedaban como, ¿en serio? ¿Instagram? No. Pues lo mismo yo creo que pasa todavía con el podcast, por desgracia. En concreto, bueno, en provincias más pequeñas, quizás de Madrid o Barcelona no, pero Claro, en provincias más pequeñas sí que todavía es como, ¿cómo voy a poner yo publicidad en una cosa de audio? Eso que es la radio. Eso todavía queda ahí la reminiscencia. Y sí, me encantan sí, comentarios que hablan de la sombra de YouTube, que es muy alargada, y por desgracia sí, porque para mí es el ejemplo de cuando tú, perdona por la expresión, prostituyes tu canal, eso es muy difícil reconvertirlo. O sea, yo, si de algo me enorgullezco y la máxima que quiero, y si no, a todos los que estéis presentes os doy el permiso para que me dais una bofetada, es ser fiel a los principios y valores siempre, porque un oyente que se sienta decepcionado una vez, se ha acabado. la puedes llegar a tener No, millones no de lo oyentes recuperas. Totalmente. porque es el fenómeno futbolista, yo creo. El Rubius, Wismichu y toda esta Se gente le que llevan perdona cualquier millones, se cosa. le perdona cualquier cosa. Incluso ves ahora Sí, cantantes como Rosalía, que se permiten hacer sí, una serie de cosas, pero es sí. ese uno entre 1 millón de millones. Entonces, tenemos Es que que, ser es que el mundo podcaster es muy hater, Carmen. O sea, es lo más hater que os podéis Absolutamente. imaginar. ¿O Ese no? es, O ese es sea, es el tuit del día, este que no, acabas el, de no o lo decir. sea, creo, no lo creo. No creo que sea tan es hater como... como que busca honestidad. No es que sean hater, porque yo creo Ya, que sí que Carmen, de ahí lo voy a saltar. pero no debemos de ser, yo lo entiendo, Carmen, y te compro perfectamente lo que, lo que hay que mantener esos valores. Eso es fundamental, pero no seamos tan duros con nosotros mismos, con nuestros compañeros podcaster, con la marca que les gusta lo que hacemos, de verdad. Podemos Sí, convivir, podemos sí, sí. convivir todos, podemos dar la oportunidad. Seamos más En serio, indulgentes en el país de la envidia, porque España en el fondo es el país de la claro, envidia y seguimos ¿sabes? O arrastrando sea, eso. aquí la idea, de verdad, nosotros, a mí me cuesta muchas veces decir, chicos, que es que estamos aquí para ayudaros, que estamos aquí porque reconocemos vuestra labor, porque reconocemos vuestros contenidos, porque sois la bomba, porque, no sé, o sea, es que todo lo contrario oye, venga, toma, cualquier cosa. No, hombre, no, aquí hay muchísimo respeto, o sea... Sí, sí, sí. Y hay una cosa importante y es que nosotros estamos haciendo una labor de concienciación y de verdad, de dar a conocer lo que es el podcast más allá del formato que, sí, yo sé lo que es un podcast, sí, pues yo me pongo el larguero a las 8 de la mañana porque no lo puedo escuchar a las 12 de la noche, ya, bueno, no es eso, tal. O sea, detrás hay un trabajo, pero no os podéis imaginar para hacerle
intentar educar, ¿no? Un poco, por Ya, decir pero- algo. Y a veces supongo que será desolador en las tres, cada una desde vuestro lado, que todo ese trabajo luego sea tan fácilmente censurable como "Ay, ñi, 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 mira lo que ha hecho, ha puesto un anuncio, oh Dios mío, apaga y Claro. vámonos". Bueno, muchísimas gracias a las tres. Son ya las 7 pasadas. Muchísimas gracias por colaborar todo lo anterior, porque las tres ibais a venir como ponentes, por estar aquí este domingo por la tarde y por habernos dado una charla tan divertida y tan sincera, que en el fondo es el espíritu de esto que estamos haciendo online. A Carmen la tenemos aquí al lado, entonces no la voy a decir, que la veremos el año que viene, pero a Olga y a Eva Correa de Tipé y de VoiceUp os veremos el año que viene y seguiremos hablando de esto con las Seguro. mismas risas, con un poco de sidra y con algo más alrededor. Sí, sí, Os lo sí. prometo. Ojalá. Ojalá no, seguro. O sea, el Bueno, ojalá no. enhorabuena. Esto es Unas ganas como, de que acabe esto ya. es como lo de Yoda, no lo intentes, hazlo. O sea, decidimos hacer las JPOD y las vamos a hacer, cueste lo que cueste, con pandemia o con confinamientos o con lo que sea. Muchísimas Bueno, gracias. enhorabuena, David, por seguir adelante, por transformar este encuentro en, bueno, pues en lo que nos ha tocado vivir, ¿no? En conectar de esta forma y un placer conoceros, Carmen, Olga. En fin, que Lo un placer mismo digo, estar aquí. lo mismo digo, No, yo igual, enhorabuena. muchísimas gracias. Ay, perdón, Carmen. Te he cortado. Decía, De aquí efectivamente, cortas a todo el mundo. que enhorabuena a la organización, de verdad, por lo que decía ella, por la capacidad de adaptación. Y Eva y Olga, yo me quedo con Tipi y con VoiceUp, que entiendo que me van a servir de mucha ayuda. Y gracias, Sí, David, sí, a por partir de pensar aquí en mí para esto. vamos a Y monetizar yo igual, todos muchísimas como gracias, locos y David. el año que viene seremos millonarios cuando lleguemos a las JPOD, que no os No quepa tanto. ninguna duda, después de habernos prostituido. Muchísimas gracias. Besos Gracias a a las ti. tres. Adiós. A Chao. las demás y a los demás Chao. nos queda solo, y nada más y nada menos, que la entrega de premios de los que realiza la Asociación Podcast cada año, que patrocina a iVoox. Vamos a parar esos 3 minutinos que les debemos y les agradecemos a todos nuestros patrocinadores, públicos y privados. Vamos a ver sus anuncios y después ya vamos a dar paso a la entrega de premios, que mucha gente estará nerviosa por saber el resultado. Ahora mismo venimos.